Hola, soy Marina y hoy vamos a hablar de Vicente Van Gogh y el impresionismo. Vincent nació el 30 de marzo de 1853 en Groot Thunder, hijo de un pastor protestante holandés. Con 27 años ya había trabajado en una galería de artes, dado clases de francés y estudiante de teología y evangelizador entre los mineros de Walmer en Bélgica. En 1886 viaja a París para vivir con su hermano Theo Van Gogh, que era marchante de arte, y se familiarizó con los nuevos movimientos artísticos que estaban en pleno desarrollo. En 1888 abandonó la capital francesa para trasladarse al sur de Francia con la esperanza de atraer allí a algunos de sus amigos y fundar con ellos un taller mediodía. Después de Arles, decide ingresarse en el hospital psiquiátrico y posteriormente se suicida, terminándose así la historia de este hombre. Lo que sabemos de él proviene de que Van Gogh le hacía cartas diariamente a su hermano. Van Gogh tenía enfermedades mentales, además tenía epilepsia. Era alcohólico y consumía abundantemente absenta, que era la bebida de esa época. Las primeras obras de Van Gogh empiezan con el uso de tonos oscuros y una vasta humanidad, como puede observarse en su lienzo de Comiendo patatas, con un intenso deseo de expresar la miseria y los sufrimientos de la humanidad. Además, es uno de los 10 únicos grabados que el pintor hizo a lo largo de su carrera. Más adelante recibió gran influencia de las obras de los impresionistas y por los grabadores y grabados japoneses como Ando Hiroji y Hakusai. Comenzó a experimentar con las técnicas de la época y se observa que su pintura se vuelve más clara y transparente. Realizó numerosos paisajes e interiores donde resalta la pincelada ondulante y serpenteante. Además, sus pinturas expresan su sentido mediante la observación de la naturaleza. En París conoció pintores como Henri Toulouse-Lautrec y Paul Signac. Descubrió una nueva percepción de la luz y el color, aprendió la división de las gamas claras y los tonos y mostró una simplificación, a la que vez una mayor intensidad en el tratamiento de los colores. Los inicios del impresionismo aparecen durante las 2 últimas décadas del siglo XX. Muestra una enérgica pincelada y exageración de las líneas y el uso extremo de los colores con los que lograba que los objetos pintados en ellas parecieran tener movimiento. Y en la influencia de los grabadores japoneses era hacer líneas negras para resaltar dicho objeto. El amarillo es de los colores más contradictorios en la gama del color. Para Van Gogh, el amarillo tenía un simbolismo muy especial. Este color representaba su mundo interior, feliz y tristeza. El amarillo era para él la vida, la luz, el calor. El color del sol, como él mismo lo expresó en una de sus cartas a su hermano. Ahora tenemos un calor magnífico, intenso y no corre nada de viento. Es adecuado para mí. Un sol, una luz que, a falta de un calificativo mejor, solo puede definir con amarillo, un pálido amarillo azufre, un amarillo limón pálido. Qué hermoso es amarillo. Carta a Theo, número 52. Obra Los girasoles, 1889, el 28 de agosto. Esta pintura pertenece al género artístico bodegón con motivos decorativos, siendo un regalo para su amigo artista Gauguin, siendo además una práctica para investigar el color y su técnica. Su técnica está realizada por óleo sobre lienzo, con un estilo de su época al impresionismo, posimpresionismo. Tiene un tamaño de 93 cm por 72 cm y actualmente se encuentra en New Pinakothek, Múnich, Alemania. Vicente escribió a su hermano Theo que los girasoles la pintura es mucho más simple. Aconsejado por Toulouse-Lautrec, en 1888 se instaló al sur de Francia en una comuna de Arles. Vivió en una situación económica pésima, ya que no vendió ninguno de sus cuadros, pero subsistió gracias a la ayuda económica de su hermano. Al cabo de unos meses se reunió con su amigo Paul Gauguin, con el que convivió un periodo de 2 meses. Sin embargo, la fricción entre sus diferentes temperamentos provocó grandes disputas entre ambos, hasta que el 23 de diciembre Van Gogh se corta la oreja arreglándosela a una prostituta. Poco después tuvo que ingresar en un hospital psiquiátrico en Saint-Rémy, donde procuró olvidar sus frustraciones refugiándose en su trabajo. En el año de Arles fue quizás el más productivo de su carrera, en el que creó algunas de sus obras más originales y destacadas. A lo largo de la vida de este artista ha realizado diversas obras con su tema favorito, los girasoles. Aunque las pinturas de los girasoles de Van Gogh son muy similares en muchos aspectos, cada uno se destaca como su propia obra de arte. Esta obra de los girasoles pertenece a una serie de lienzos de cuadros al óleo. De dicha serie hay 3 cuadros similares con 14 girasoles en un jarrón, 2 con 12 girasoles y uno con 3 y otro con 5. La serie de los girasoles fue concebida como un proyecto de 12 lienzos destinados a decorar la Casa Amarilla de Arles. Aunque la serie más famosa de los girasoles de Van Gogh es la que se realizó en Arles, durante su estancia en París realizó ya varias obras con esta flor como temática principal, entre agosto y septiembre de 1887. En estas obras las flores aparecen solas en el jarrón, que incorporaría más tarde una serie arlesiana y aparecen cortadas o marchitadas, con unos colores violentos y de fuertes tonalidades, preludiando sus obras posteriores.
En la actualidad, 2 de los lienzos de la serie Los girasoles de Arles no están al alcance del público. Uno de ellos fue destruido y el otro fue adquirido por un coleccionista privado. 2 versiones de 12 de estas flores en Múnich y Filadelfia, y coleccionistas privadas UU y Japón, que constituían jarrones de 3 y 5 girasoles respectivamente. El jarrón con 5 girasoles calcinados fue el primer lienzo de la serie de Arles. Él quería ir más allá y plasmar la realidad con una dimensión simbólica, y para ello nada mejor que los bodegones de girasoles. Un tema tan simple como 2 girasoles estaba cargado de simbolismo. Se refiere al proyecto de los girasoles como una sinfonía azul y amarilla. Esa es nuestra primera clave del análisis. Pretendía consolidar un conjunto armónico aprovechando el contraste entre tonos cálidos y fríos. Las pinturas muestran girasoles en todas las etapas de su vida, desde plenamente en flor hasta que se marchitan. En su día fueron innovadoras en el uso de tono en el espectro del color amarillo. Empleó en una gama cromática conjunta con naranjas, ocres, marrones y beige. El color está aplicado con pinceladas fuertes, agresivas en pequeños toques salteados, destacando la plasticidad de la pintura que crea un fino relieve en la tela. Para dar volumen a los girasoles, para resaltar el amarillo, el naranja, el empleo el verde y el azul cielo en los contornos, creando un efecto de suavidad y intensidad lumínica. Si empezamos a mirar todas estas versiones, veremos cómo los colores son brillantes y expresan emociones asociadas con la vida de los girasoles. Se presenta todas las etapas de los girasoles. Los amarillos van desde los brillantes a los morenos de mustio y muerte. Aunque los cuadros de la serie son similares, no son idénticos, y además de diferencias en el número de girasoles y en algunas tonalidades, también se diferencian por mostrar todas las etapas de la vida. Utilizaba una impresionante variedad de técnicas, desde pequeños puntos hasta trazos gruesos y escultóricos. De esta manera rompía algunas de las reglas de la pintura de la época. En la teoría del color, seguido por los impresionistas, se dictaba que para intensificar los colores se debían colocar colores opuestos uno al otro. Quizá esta técnica sea lo que atrae a alguien a la pintura, el cumplimiento de mirar a todos los ángulos del espectro de la vida, y de uno en uno, llegar más profundo a un entendimiento de cómo están conectadas todas las cosas vivientes. Por ejemplo, el amarillo junto al púrpura experimentó colocando sus girasoles contra un fondo azul. Sin embargo, en últimas versiones hizo cambios más drásticos y colocó sus flores amarillas dentro de un florero amarillo y con un fondo amarillo, y con todo esto el panorama parecía irradiar luz. Elegí esta obra porque fue la primera obra que conocí de esta artista. Le tengo mucho aprecio y me crea un gran sentimiento de nostalgia, ya que fue en primaria tuve que dibujar e imitar con las ceras Maley. Su resultado fue muy elogiado por todo el mundo y me sentí muy orgullosa del resultado. Esta experiencia de la infancia fue como una motivación para entrar en el mundo del arte. Además, la composición del cuadro me gusta porque da una buena solución a la relación y el juego del color, el motivo de la gran fuerza y el protagonismo que posee en color amarillo. Para lo personal, el amarillo me conlleva una emoción de amor-odio y de extrañeza porque es un color engañoso y según el contexto puede expresar muchas cosas. Como este amarillo me genera tranquilidad. También como solución y queda atractivo diferente un bodegón tradicional con una gran fuerza expresiva y sentimental que posee un gran contexto. Y con todo esto se termina este vídeo.